Desde muy niño soñaba con tener mucho dinero. Bueno, muy buenos días muchachos, ¿cómo están? Les envío un cordial saludo. Este video va dirigido para los estudiantes del grado octavo, que pues este video va a abordar el tema del narcotráfico, que es el tema del primer taller, bueno, el único taller que les he dejado sobre Cátedra por la Paz. Entonces vamos a hablar un poquito del tema que se abordaba ahí en ese taller. Antes de iniciar quiero pues hacer unos anuncios parroquiales para que tengan en cuenta. Recuerden que después de vacaciones les voy a dar las directrices y les voy a dar como la metodología, cómo se va a hacer el quiz del primer tema de los que hemos trabajado, pues en todos los cursos donde yo doy clase. Entonces por favor estudie, porque ese es el único trabajo que le voy a dejar, que estudie, repase, miren los videos, investigue pues por su cuenta si quiere, aunque pues en realidad yo le voy a preguntar es solo lo que yo les dejé en los talleres que subí al blog y lo que abordé en los videos que yo he subido. Entonces por favor estudien. Me preocupa que no todos están registrando su asistencia. Muchachos, recuerden que dada la circunstancia en que estamos, la única forma de tener un control de quienes están viendo los videos pues es a través de que usted registre su asistencia. Si usted no registra su asistencia es como si no asistiera a clase. Entonces después eso obviamente va a repercutir en la nota, digamos, de final de periodo. Entonces por favor tener eso presente. Igual si usted tiene inquietudes, preguntas, algo no le te queda claro, por favor comenta si quiere o en el canal de YouTube o en el blog, que también ahí hay una opción para hacer comentarios. Bueno, cierro paréntesis, entonces vamos a iniciar. Entonces vamos a hablar un poco acerca de cómo se desarrolló el narcotráfico aquí en Colombia. Recordemos que el narcotráfico fue un combustible dentro de todo este conflicto que se ha venido dando aquí en Colombia, incluso hasta la actualidad. Entonces vamos a hablar un poco de eso, cómo se desarrolló ese negocio aquí en Colombia, quiénes fueron los que lo iniciaron y pues cómo es que ha llegado a ser uno de los principales negocios ilegales aquí en Colombia. Vamos a comenzar hablando un poco de los antecedentes que de este negocio, principalmente pues de lo que se ha conocido como los cultivos ilícitos, que prácticamente es la hoja de coca, la marihuana y pues la amapola tangencialmente, porque pues digamos que la amapola aquí no ha sido muy fuerte, se cultivó en un tiempo, pero bueno, vamos a hacer una breve alusión a eso. Entonces pues bienvenidos. Desde muy niño soñaba con tener mucho dinero. Bueno, vamos a comenzar hablando entonces un poco de los antecedentes de estos cultivos que han sido la principal materia prima de lo que ha sido el narcotráfico aquí en Colombia. Estamos hablando básicamente de lo que es la hoja de coca, lo que es la marihuana y lo que es residualmente la amapola. Comencemos por el cultivo que ha sido autóctono de aquí de Colombia, que en realidad incluso desde antes de la llegada de los españoles aquí ya se venía cultivando, y es la hoja de coca. La hoja de coca, a diferencia de lo que muchos podrían creer, en realidad es un cultivo ancestral, viene desde hace siglos. O sea, estaba aquí los indígenas desde antes que llegaran los españoles, utilizaban esa hoja de coca como una forma energizante. Ellos cogían prácticamente la hoja de coca y lo que hacían era mambearla. Consistía básicamente en que cogían las hojas, las mezclaban con un poco de cal, que es como una sal blanca, la comenzaban a mascar y eso les daba como mucha energía para poder trabajar y poder reducir el hambre. Entonces en ese sentido, de hecho actualmente, si no estoy mal, todavía este tipo de uso sigue siendo vigente en algunos grupos indígenas, si no estoy mal en el Cauca. Y la cuestión es prácticamente es que tenía un uso básicamente muy distinto a lo que las mafias aquí en Colombia y pues actualmente le van a dar, ¿no? Que es básicamente sacarle como el activo de cocaína y pues comenzarlo a volver un negocio, digamos, dentro de la lógica capitalista mafiosa. Entonces, en ese sentido, el cultivo de hoja de coca viene aquí desde hace muchos siglos. ¿Qué ocurrió? Pues que básicamente cuando llegaron los españoles, ellos comenzaron a proscribir, es decir, a prohibir este tipo de cultivo y pues básicamente, aunque no dejó de existir, quedó muy marginalizado, por decirlo de alguna forma, quedó muy, digamos, proscrito.
Entonces, pues obviamente los indígenas pues seguían usando este cultivo, pero pues ya no lo podían hacer de manera tan abierta. En el caso de la marihuana sí no es autóctona de acá. La marihuana, de hecho, pues según decía el taller y pues lo que se ha conocido pues históricamente, en realidad esta comenzó a llegar aquí a Colombia por allá a inicios del siglo XX. Por allá en la década del 20, con algunos jamaiquinos que comenzaron a llegar acá, pues en busca, digamos así, de trabajo, bueno, de varias circunstancias que los llevaron a llegar aquí al país, y pues digamos que rápidamente se hizo popular. Pero pues dado digamos, los efectos que pues las autoridades comenzaron a ver que tenía, pues igualmente también se comenzó a proscribir, se comenzó a prohibir. Aunque cabe mencionar que durante algún tiempo el cáñamo, que es de esta misma planta de marihuana, se utilizó también para la industria textil, por ejemplo, y se demostró que era bastante bueno. Pero pues para el consumo como tal recreativo se comenzó a prohibir, y pues terminó prácticamente quedando, digámoslo así, en los sectores más como relegados, y uno que otro sector bohemio de artistas, bueno, intelectuales que pues la consumían, pero pues obviamente no estaba como tal permitida consumirla dentro de la sociedad colombiana. Entonces, en ese sentido, básicamente, esto, digamos, va a ser como el antecedente del inicio del uso de estos cultivos. Comenzando el siglo XX aquí en Colombia, pues no se desconoce que había alguna clase de red de traficantes, pero digamos que el consumo de estas drogas, sobre todo lo que es la cocaína, estaba muy enfocado al consumo de ciertos sectores sociales que prácticamente pues eran pudientes. En realidad pues era una droga que hasta cierto punto era como propia de las clases altas, por lo cual no se le hacía como una persecución formal, aunque estaba prohibido su consumo a nivel masivo, pero pues obviamente se traficaba, se consumía de manera clandestina, de manera, digamos, bajo cuerda, oculta. Y lo mismo pasaba en el caso de la marihuana, aunque también hay registro de que en el caso de la marihuana, en varias ocasiones, por allá en la década del 20 del siglo XX, se utilizó también para darla a los presos en las cárceles. E incluso, pues si no estoy mal, también a uno que otro enfermo terminal, pero principalmente en las cárceles, como para apaciguar un poco como las condiciones de vida en las cuales ellos estaban. En el caso propio de la amapola pues aquí en realidad no tuvo como una acogida fuerte, porque pues de hecho pues la amapola tampoco es autóctona de acá. El único cultivo autóctono propio de acá es la hoja de coca. Pero aquí, digamos, durante los 80 se intentó promover el cultivo de esta planta. Recordemos que de esta planta se saca lo que es, bueno, dentro de esta planta está una pulpa que se llama el opio, y de ese opio, una vez procesado, se saca lo que es la morfina. La morfina es digámoslo así, un narcótico que se utiliza médicamente para calmar los dolores y generar una relajación. Pero también de esta morfina se saca otra que es mucho más concentrada, que es la heroína, y esa es la que trafican los narcotraficantes aquí en Colombia. Eso en realidad se comenzó aquí a incentivar, sobre todo en la década de los 80, pero en realidad ese cultivo no ha sido como el más fuerte aquí dentro de este negocio ilegal. Entonces vamos ahora sí a comenzar a entrar en materia. Vamos a ver cómo fue que se originaron las primeras mafias del narcotráfico, cómo fue que se inició este negocio formalmente hablando aquí en Colombia. Desde muy niño soñaba con tener mucho dinero. La extensión de cultivo de marihuana en la costa atlántica, principalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, debida principalmente a la existencia de una inmensa demanda en el mercado estadounidense fruto de la contracultura de los 60, creó las primeras estructuras organizadas de narcotraficantes propiamente dicho, esto es, involucrados en un mercado mundial y en los distintos momentos del procesamiento del producto. La bonanza marimbera duraría las décadas de 1960 y 1970. Nacieron en ellas los grupos de marimberos colombianos asociados con los traficantes estadounidenses. Se trataba de incipientes empresarios del narcotráfico implicados con el contrabando que no construían carteles propiamente dichos, sino especies de bandas. El caso del marimbero costeño Cacique Miranda es paradigmático.
despilfarrador, bandolero y sin la mentalidad industrial de los narcotraficantes de décadas posteriores. La expansión de los cultivos agropónicos de marihuana y de la variedad de sin semilla, de mayor efecto alucinógeno, por la geografía estadounidense significó la total crisis de los precios de la producción de marihuana colombiana. Las bandas marimberas llegaron a su fin, producto de su derrota en el mercado internacional. Y el extranjero quería ganármela fácil, porque pobre no me quedo. Bueno, como vimos, pues digamos que la bonanza marimbera llega a su fin al final de la década de los 60 y en los 70, propiamente dicho, comienza a surgir una nueva mafia del narcotráfico que se va a concentrar principalmente en la coca. Esto pues hubo unos factores que influyeron notoriamente para que se desarrollara esta nueva mafia, ya no basada en la marihuana sino en la cocaína. Y pues número uno tenía que ver con la alta demanda que había por parte de Estados Unidos. Recuerdo que por esa época en Estados Unidos estaban en los 30 gloriosos, una década en la cual pues Estados Unidos prácticamente vivió de manera muy acomodada. Y pues obviamente la cocaína era una droga que pues era muy recreativa para ellos y tuvo una alta demanda. En ese sentido, pues obviamente aquí pues se va a comenzar a explotar ese potencial, esa alta demanda. Se comienza a traer la pasta de base de coca que originariamente la hacían principalmente en Perú y en Bolivia, pero aquí se comienza a perfeccionar y purificar hasta llegar al clorhidrato de cocaína. Además, había otro factor muy importante y era que aquí habían las condiciones geográficas y climáticas propicias para poder promover este tipo de cultivo. Entonces digamos que ya el cultivo dejó de ser la guajira, donde pues principalmente se cultivaba en este caso la marihuana, y pasó a ubicarse ahora en lo que va a ser el suroriente, suroccidente de Colombia, lo que va a ser el Caquetá, lo que va a ser Putumayo, donde se van a comenzar a concentrar y se va a comenzar a desarrollar fuertemente estos cultivos de coca, que pues posteriormente obviamente las mafias van a aprovechar para procesar, crear la base de coca y pues terminar obviamente en el clorhidrato de cocaína, que pues ya es la cocaína como tal de alta pureza. Esto también se dio en gran medida favorecido porque al igual que lo que ocurría con la bonanza marimbera en La Guajira, en el sur del país había poca presencia del Estado. Entonces no había mucha presencia no solo a nivel militar, sino institucional, vías de comunicación eran muy escasas, por lo cual muchos de los campesinos, pues en vista de que estaban allá bien abandonados por el Estado, llegaba pues obviamente el traficante de droga, les ofrecía un buen dinero pues para que cultivaran esta hoja, les pagaban pues por el gramaje, por el bulto de hoja que como tal que cultivaban. Y pues obviamente era algo que pues fue algo muy propicio para que se desarrollara ahora esta nueva mafia basada ahora en la coca. Ahora vamos a ver un poco las características propias de esta mafia, de esta nueva economía ilegal basada en la cocaína. Vamos a explicar un poco acerca de eso. Las principales características de la economía de la cocaína fueron, primero, los altos niveles de ganancia que brindaba el comercio exterior, por lo cual se privilegiaba la producción masiva. Segundo, la industrialización plena del proceso de procesamiento de refino de la coca, por lo cual se hacía necesario una gran cantidad de insumos químicos cuya importación requería de la complicidad de las instituciones estatales. Tercero, la descentralización geográfica de los cultivos debido al aprovechamiento de los procesos de colonización campesina hacia la Orinoquía, la Amazonía y el Pacífico. Cuarto, la hegemonía de los cultivos de coca sobre los de pancoger en las regiones de amplio cultivo se consolidaba así un monocultivo coquero. Y quinto, el surgimiento de economías regionales alrededor del cultivo de coca con serias consecuencias económicas, como por ejemplo el encarecimiento de la vida cotidiana, a nivel cultural habían pérdida de las tradiciones comunitarias y a nivel social había un incremento de los niveles de violencia.
Es así como se consolidan así los grandes carteles de la droga de Cali y Medellín, como estructuras complejas de control de la producción de la cocaína e incidencia en los ámbitos políticos, militares, culturales y sociales de la nación. Desde muy niño soñaba con tener mucho dinero. Bueno, como se mencionó anteriormente, el narcotráfico afectó al país en diferentes niveles, a nivel social, político, económico, incluso hasta en el aspecto agrario. Si, digamos, analizamos un poco la influencia y la relación que tuvo el narcotráfico con la cuestión agraria, con el sector agrario, con el sector campesino, nos vamos a dar cuenta que fue una relación, digámoslo así, como de contrastes, porque por un lado, para la comunidad campesina que estaba colonizando nuevas tierras, sobre todo en lo que es la parte del Urabá, la Macarena, el sur del país, para estas comunidades el cultivo de la hoja de coca para hacer cocaína les resultó hasta cierto punto favorable porque representó un ingreso que les permitió tener cierta estabilidad económica, cosa que no les daba los cultivos tradicionales. Recordemos que muchas de estas tierras y muchos de estos lugares son lugares aislados donde no hay vías de comunicación adecuadas, por lo cual comerciar con cultivos tradicionales se hacía muy difícil porque pues se podía cultivar, pero los precios a los cuales les tocaba vender a los campesinos estos productos eran sueldos totalmente miserables que no les permitía subsistir. Entonces en ese sentido llegaba, digamos, el traficante, el que se encargaba de procesar la hoja de coca y le decía al campesino, por ejemplo, alicemos datos, mire, yo por un bulto de hoja de coca le puedo estar a usted dando 400.000 pesos. Y si contrasta eso con el bulto de papa que le daban si acaso 80.000 pesos, pues era una situación en la cual el campesino por pura subsistencia se veía obligado a cultivar este tipo de cultivos como la hoja de coca, porque sencillamente los cultivos tradicionales no les daba, porque obviamente no había unas garantías que el Estado diera de que ellos pudieran comerciar con sus productos tradicionales y de esa manera pudieran subsistir. Entonces en ese sentido, pues por ese lado representó un ingreso para estas comunidades, pero por otro lado, digamos que ese fue como el aspecto, digamos así, negativo cuando uno relaciona el narcotráfico con el campesino y la cuestión agraria. Consiste en que básicamente el campesino quedó entre la espada y la pared en este conflicto que se desarrolló con el narcotráfico, porque por un lado tenía, digámoslo así, la presión del traficante, de los grupos armados ilegales que de una u otra forma pues lo invitaban a cultivar o por lo menos a pagar una cuota por el gramaje de los cultivos que hacía. Y por otro lado tenía las fuerzas del Estado que lo perseguían y le presionaban para que no cultivara eso. Entonces la presión podía ser desde una sanción penal hasta las fumigaciones que durante los 80 se hizo de manera, digámoslo así, a gran escala. Todos estos herbicidas como el glifosato que pues de hecho han tenido unos efectos nefastos no solo sobre el medio ambiente sino también sobre la salud de las personas. Entonces ese fue un aspecto, digámoslo así, que fue dramático y que el narcotráfico terminó influyendo en la realidad del campesino y en la realidad, digámoslo así, del campo aquí en Colombia. Desde muy niño soñaba con tener mucho dinero. Otro nivel en el que el narcotráfico va a tener gran influencia en una de las realidades de Colombia tiene que ver con el conflicto armado. La llegada de la economía de la cocaína a las zonas de colonización campesina que servían como bases de apoyo a los grupos insurgentes significó la imbricación de dos problemáticas, el narcotráfico y el conflicto armado. Por un lado, los grupos insurgentes enfrentaban el reto de prohibir o no el cultivo de coca en sus zonas de apoyo campesino. Las FAREP deciden en su séptima conferencia de 1983 el cobro de un impuesto a los intermediarios de coca y pasta de base en sus zonas de presencia. Por su parte, el ELN prohibió el cultivo de coca y amapola en las zonas de su influencia.
Sin embargo, la duración del conflicto y sus desarrollos posteriores fueron llevando a ambos grupos a vincularse de alguna manera con los cultivos de uso ilícito. Por su parte, los grupos paramilitares de extrema derecha, nacidos con la conveniencia de militares y políticos, se vincularon rápidamente con el negocio del narcotráfico, estableciendo enclaves para el procesamiento y transporte de cocaína y heroína, e incidiendo fuertemente en el panorama político de las regiones bajo su influencia. Tener muchas propiedades en Colombia y el extranjero. Quería ganármela fácil, porque pobre no me quedo. Otro nivel en el que, digamos, el narcotráfico va a tener una gran influencia de corrupción tiene que ver con la política. Como pues ya hemos visto, la mafia del narcotráfico llegó a tener mucho poder económico, lo cual era razonable pensar que ellos quisieran tener algún tipo de influencia en las instituciones públicas del Estado. Vemos así como cuando comenzaron a surgir estos carteles como el de Medellín, liderado por Pablo Escobar, y después el de Cali con los hermanos Rodríguez Orejuela. Pero inicialmente, por ejemplo, el caso del cartel de Medellín, cómo Pablo Escobar quiso infiltrarse, digamos, en todas estas aparatos propios del Estado para de una u otra forma salvaguardar los intereses pues de su negocio, ¿no? Recordemos que, digamos, él tuvo, digamos así, la intención, llegó incluso a ser un congresista suplente en el Congreso de la República, pero pues fue denunciado por este señor Lara Bonilla. Pero pues se veía como, digamos, que los tentáculos del narcotráfico comenzaron a permear las instituciones públicas del Estado. En vista de que pues obviamente quedó, digámoslo así, evidenciado, quedó un escarnio público este señor Escobar con su negocio del narcotráfico, se comienza a dar una dinámica en la cual pues el narcotráfico le dice prácticamente plata o plomo, para pues obviamente justificar y digamos proteger los intereses propios de estas mafias. Comienza como esa época llamada el narcoterrorismo, donde prácticamente el cartel de Medellín comienza una guerra frente contra el establecimiento, contra el gobierno, pero pues que obviamente lo que buscaba era intimidar y amedrentar las instituciones públicas del Estado, y que pues no se puede negar que hubo un efecto de corrupción, porque estos grandes carteles no llegaron a donde llegaron sin la complicidad ya sea del policía que dejaba pasar los cargamentos o del comandante del ejército que de una u otra forma se beneficiaba con ese negocio. Entonces, pues en ese sentido, en el ámbito político fue muy fuerte. Digamos, el hecho más paradigmático, más ejemplificante, tiene que ver con el del proceso 8000, que fue cuando este señor, el expresidente Ernesto Samper, se le acusó de que fue financiado por el cartel de Cali pues para llegar a la presidencia. Fue una cosa pues que obviamente se demostró que pues obviamente estos dineros habían llegado a la campaña de este señor, pero pues este señor siempre dijo que él nunca supo nada, que él fue ajeno a eso, y bueno, eso quedó como se dice en veremos. Pero esta influencia en la política sigue hasta la actualidad. Sigue hasta, o sea, es tan presente en la actualidad que recientemente aquí en Colombia la noticia que sacaron los medios de comunicación fue que se descubrió una fábrica de cocaína en la finca de un embajador colombiano que estaba en Uruguay. Sin embargo, pues eso pasó de agache. O sea, el narcotráfico incluso hasta la actualidad sigue influenciando en gran manera la política, llevando a que se den unos discursos hipócritas, porque muchos de los políticos que condenan más, digámoslo así, el tráfico de estas sustancias son los que por debajo de cuerda se lucran de eso. Tenemos por ejemplo un expresidente como el señor Uribe, que pues obviamente se le han acusado por tener indicios, por haber indicios en donde prácticamente él tuvo relación con algún tipo con estos, digamos, narcotraficantes. Entonces, démonos cuenta que el narcotráfico no solo fue en la época del cartel de Medellín y el cartel de Cali. Pues bueno, se acabaron los carteles y lo que pasó fue que se atomizaron esas mafias, pero actualmente Colombia sigue siendo uno de los principales productores de cocaína, y la influencia del narcotráfico en la política hoy por hoy sigue siendo evidente.
y es algo que pues es una realidad que grita desde el silencio, pero pues que todos sabemos. Entonces ese es un aspecto importante en lo cual el narcotráfico ha corrompido y ha generado un efecto muy negativo en lo que son las instituciones públicas del Estado y en la política colombiana. Tener muchas propiedades en Colombia y el extranjero quería ganármela fácil porque pobre no me quedo. Otro nivel en el cual el narcotráfico va a tener una influencia nefasta tiene que ver con la cultura colombiana. La expansión de la economía de las drogas durante la década de los 70s, 80s e incluso hasta la actualidad permeó a la sociedad colombiana de la cultura de los carteles, la llamada cultura traqueta. La popularización de gustos y mentalidades mafiosas dejó importantes consecuencias para la vida cotidiana de los colombianos. La masificación de la arquitectura kitsch, los estereotipos femeninos de las mujeres con silicona, el sicariato, la ostentación, el bandolerismo, nuevos géneros musicales, programas y telenovelas que hacían más allá de una crítica, en realidad hacían una apología a este mundo del sicariato, del narcotráfico y de la ilegalidad. Van a generar unos efectos nefastos dentro de la cultura colombiana que hasta la actualidad van a estar presentes. Bueno muchachos, entonces espero que haya sido claro este video, este tema. Recuerden que si tienen alguna duda, pues por favor me la manifiestan a través de los comentarios. Igual también no se les olvide registrar su asistencia. Bueno, que estén muy bien, les deseo unas felices vacaciones y pues estén pendientes más o menos el 10-11 de abril para el video que les voy a subir para explicarles cómo vamos a desarrollar el quiz que ya les he mencionado en repetidas ocasiones. Bueno, que estén muy bien, un fraternal abrazo, adiós. Hoy tengo mucho dinero, mi sueño se hizo realidad. Ahora soy un gran mafioso, nunca me van a encontrar. Hoy me río de la vida.